mostrar más por cuestiones de espacio. Como digo, agradezco muchísimo que me hayan traído a Asturias para empezar porque yo empiezo prácticamente la campaña electoral con este acto. Tuvimos uno en Madrid para presentar la lista a las elecciones europeas, y que fue un acto que fue muy interesante porque fue para periodistas, y realmente allí les dejamos muy claro a algunos periodistas lo que opinamos de las permanentes falsificaciones, de las difamaciones, de las manipulaciones y de la forma de hablar sobre Vox que se han permitido muchos en esta campaña, en la campaña anterior y en esta campaña también. Contra Vox todo vale, eso lo hemos estado viendo y estamos un poco hartos de este trato. Yo les recordaba el viernes en Madrid, les recordaba a algunos periodistas allí, yo soy periodista, los conozco, por eso yo probablemente los trato con un poquito menos de pudor de lo que los podrían tratar otros políticos. Les recordaba yo la cantidad de medios que se están estrellando en Estados Unidos por haber hecho unas campañas de odio contra Trump y con unas construcciones que después han demostrado ser falsas en gran parte. Y por eso el descrédito de muchos medios está llevando ya prácticamente a algunos de ellos al cierre y desde luego al descrédito y a la ruina. Es una pena que sea así. Eso contrasta muchísimo con otras mentiras que hemos estado oyendo estos días que también son dramáticas. Yo desde aquí tengo que expresar toda mi pesar, mi pésame a toda la familia de Alfredo Pérez Rubalcaba. Lamento toda la muerte de un hombre en esas circunstancias, tan joven, porque tenía 67 años, tan joven en esas circunstancias dramáticas. Dicho eso, la construcción de mentiras que se han producido a lo largo de los últimos 3 días para engañar a los españoles sobre quién fue Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre lo que hizo Pérez Rubalcaba a los españoles, y toda la forma de construcción de una hagiografía, de una elegía de este personaje, presentándonos lo poco menos que como el Cid campeador de la democracia y no como el intrigante que tanto daño hizo a España desde el principio del desde su reforma educativa que nos ha dejado a la cola de España y del mundo en la educación, como estamos en este momento, a sus embustes con el GAL siendo portavoz del gobierno, a sus intrigas como ministro del Interior, a aquellas inconfesables e insufribles actuaciones en colaboración con ETA para evitar las detenciones en el Faisán, tantísimas tropelías que le debemos al PSOE del señor Pérez Rubalcaba. Lo terrible de estos días no ha sido que el PSOE haya hecho un héroe de su ex secretario general y del que fuera su ministro y que fuera un leal miembro de su partido. Eso tiene toda la razón de ser. Lo incomprensible, lo absurdo, lo ridículo es que dijeran los demás partidos que suspendían, como el PSOE, una campaña electoral, y lo que hicieran todos fue unirse a la campaña electoral del PSOE que han hecho durante 3 días. 3 días de campaña llena de mentiras en todas las televisiones y nadie se ha atrevido a decir la verdad. Todos los periódicos, todas las radios,
todas las televisiones hablando de la maravilla que era el señor Rubalcaba, y allí estaban el señor Rajoy, y allí estaba el señor Casado, y allí estaba el señor Rivera, y todos estaban allí. Es absolutamente incomprensible cómo todos se han dejado secuestrar por la mentira para hacer la mentira todos juntos. Eso es lo que ha sucedido y eso es lo que estamos viendo en la campaña también. No sabemos dónde está el centro, lo que sí sabemos es que el centro está más saturado que esta sala, porque al centro se nos han ido corriendo todos, y allí se están peleando para ver cómo se ponen, cómo se ocupan, cómo se disculpan o cómo se pelean entre ellos. Es trágico que todos ellos estén compartiéndolo todo. Solo nosotros estamos fuera de esa caja de grillos, solo nosotros. Ellos están unidos en la mentira desde la extrema izquierda hasta el propio señor Casado, que se fue al Congreso de los Diputados a participar en esa farsa. Eso es así y eso es difícil de entender. Se puede entender por una cosa. Vemos cómo el viernes, por ejemplo, el señor González Pons, que está en Europa, se le escapó una verdad en una entrevista, una verdad realmente significativa. Dijo el señor González Pons, esto no insultándonos a nosotros, que también lo hace, sino despreciando al grupo de los liberales, donde previsiblemente estarán otra vez los miembros de Ciudadanos. Y decía, nosotros somos los grandes en Europa, los grandes grupos. Y decía, presumiendo, dice, nosotros hemos hecho coalición con los socialistas, hemos estado juntos con los socialistas gobernando esta pasada legislatura, y ahora cuando yo vuelva también vamos a volver con los socialistas a gobernar, y ya veremos si invitamos a los liberales de ALDE a que se unan a nosotros. En eso estamos. Es decir, el que vote a González Pons en la lista del PP está votando a una lista que va automáticamente a hacer una alianza con los socialistas. Aquí critican a los socialistas, no mucho, y después se van a Bruselas y lo ven como lógico que vayan a gobernar juntos los socialistas y el Partido Popular, como lo que es, como una especie de sociedad de favores mutuos que hacen en Bruselas. Vox no va a estar en esa sociedad de favores mutuos. Vox va a estar aparte, Vox va a estar defendiendo los intereses y la voz de España. Me quiero despedir simplemente con unas palabras de recuerdo a unos días muy importantes en este momento. Dentro de unos días se cumplen 40 años de la primera visita del Papa Juan Pablo II a Polonia. El Papa Juan Pablo II fue a Polonia 7 veces en su largo papado. El Papa llegó la primera vez en el 79, cuando Polonia estaba realmente por los suelos, deprimida. Llevaban 34 años bajo el comunismo, 34 años. Antes habían tenido la guerra y el nazismo. Habían tenido muchas revueltas, se las habían aplastado. No había esperanzas, todos pensaban que el comunismo, se pensaba allí, se pensaba aquí, que el comunismo cuando llegaba estaba allí para quedarse para siempre, que ya no había salida, que era para siempre y que los hijos vivirían también bajo un comunismo y los nietos también. Y llegó el Papa el 4 de junio hace 40 años, recuérdenlo entonces. El 4 de junio llegó el Papa y ante 1 millón de personas el Papa les dijo, no tengáis miedo y no resignéis. Se puede, frente a todos los reveses, frente a todas esas depresiones, frente a la tristeza que pueda generar cualquier tipo de opresión, incluso aquella que era una dictadura comunista brutal, se puede reaccionar con el músculo interior que cada uno tenemos. Tenemos un músculo moral interior que nos ayuda a nuestra voluntad.
ese es el que nos debe ayudar a tomar decisiones por el bien de nuestros hijos y de nuestros nietos. Ese músculo moral funcionó en Polonia, funcionó. El Papa logró que todos aquellos polacos deprimidos, desolados, sin esperanza, angustiados, pensando que iban a vivir siempre igual, que tuvieran esa esperanza de decir, vamos a tener la fuerza de movernos. Bueno, un año más tarde había un levantamiento en Polonia, pero era totalmente distinto a los anteriores, porque ese músculo se levantó y se extendió por todo el país y se creó el sindicato Solidarność. Al año siguiente el comunismo, el poder comunista les quiso dar un revés y les impuso una ley marcial. Entonces yo llegué en aquellos años a Polonia y vi todo aquello y vi cómo Polonia se empezó a mover y fue cogiendo fuerza el sindicato, y los comunistas, no solo en Polonia, sino en todo el este de Europa, donde llevaban 40 años gobernando, se pusieron a temblar. Y en el año 89 cayó el comunismo allí, y cayó en toda Europa Oriental. Y desde entonces Polonia es uno de los países faros de la libertad en Europa y en la Unión Europea también. Uno de los países que realmente defiende su dignidad y defiende su libertad. Si los polacos pudieron entonces, nosotros no tenemos ningún derecho a resignar. Y nosotros, Vox, quiere encabezar esa rebelión inspirada en Juan Pablo II. No podemos resignar, tenemos que ir. Aunque a algunos no les gustara y nos asustara que tantos españoles votaran a un personaje sin escrúpulos, como es el presidente del gobierno que tenemos en este momento. Aunque nos asustara y nos deprimiera el resultado, tenemos el deber de no resignar por nuestros hijos, por nuestros nietos, y tenemos que ir a votar y tenemos que lograr al final echar a estos personajes falsarios. Estos personajes que realmente han hecho mucho daño en España en general, pero que además comen esa esperanza, esa depresión que tantos en Asturias conocen, porque tanto tiempo llevan gobernados por los mismos. Esa depresión tiene que romperse con Vox. Vayan a votar por la esperanza para todos. Muchas gracias a todos.